profesor. Ah, ok. Ok, bien. Les decía que acá tengo la creación de un objeto que, si la clase se llama nueva clase, esta es la forma en que creo los objetos, con el nombre de la clase, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, por ahora, solo por ahora. Y luego, para mandar un mensaje al objeto, le digo un objeto punto y el nombre del mensaje o método. Cuando se ejecute esto, que es el método 1, tiene el mismo nombre acá que acá, nada más que acá está declarándolo en la clase y acá lo está usando, acá un objeto, está recibiendo el mensaje método 1. Si tiene parámetros van acá. Solamente esta sección de parámetros. Adentro del método self es la dirección o la referencia de un objeto. ¿Se entendió ahora? Hay gente afuera. Fede lo habíamos dejado afuera, pobre Fede. Estaba diciéndoles, porque había una pregunta, estamos retomando todos. Dice, ¿se podrá definir el self como el parámetro que identifica la instancia que invoca a un método? Es la referencia al objeto, eso es. ¿Sí? Es la referencia al objeto que recibe el mensaje. Les decía recién, para los que han llegado un poquito más tarde. Acá el objeto que recibe el mensaje se llama un objeto. Lo he creado esa sentencia que tengo ahí. Entonces el mensaje es método 1, que si tiene parámetros va acá. Acá irían los parámetros actuales. Acá los parámetros formales y self está dentro de los parámetros formales y es la referencia a el objeto que recibe el mensaje. O sea que si yo hago algo con self acá dentro, mando a este objeto que está acá. ¿Se entendió? Ok. Vamos a empezar a definir algunas de las clases que están subidas. Esta clase que voy a poner ahora está subida en el GitHub que les había compartido. En UML nuestra clase tiene esta forma, donde tiene dos atributos X e Y, que son enteros, son privados, de acuerdo a lo que vemos acá, el signo menos que le precede, y los métodos son públicos. Tiene un método inicializar que recibe los dos valores, B1 y B2, que son para inicializar X1 y el otro para inicializar la Y. GetX devuelve el valor de X, getY devuelve el valor de Y, setX puedo querer cambiarle la coordenada en X o puedo querer cambiarle la coordenada en Y. Y un método mostrar datos, todos los métodos públicos. Esto es más o menos lo que explicamos acá. Esta sería la forma que tiene la clase. Por ahora, solo por ahora, vean que por delante de la X hay un doble underscore y por delante de la Y hay un doble underscore. Esto que ven acá es una inicialización que permite usar las variables acá. En realidad la inicialización oficial la hacemos acá adentro. Después vamos a ver que le podemos cambiar el nombre a esto. Por ahora vamos a utilizar un método que se llama inicializar, que como dijimos, recibe B1 y B2, pero también está self. Y para acceder a los atributos tengo que hacer self punto y el atributo se llama doble guión X, guión bajo, ¿no? Y el atributo se llama Y, o sea, se llama self punto doble guión Y. Si yo tengo esta variable un punto que he creado de la clase punto, self es la referencia a esta variable que está acá. Cuando creo otro punto, que se llama así, otro punto de la clase punto, el self que tengo acá adentro es la referencia a otro punto cuando yo le digo otro punto inicializar. ¿Sí? B1 y B2 son para un punto
inicializar, toman el valor 3 y el 4, y para el otro punto, 4 y el 7. Digo que corresponde a cambiar la coordenada en X, que recibe un valor, y otra vez aparece el self, que lo que hace es la variable X, en el atributo X, Carlos, X de Java. Nada más que, si mal no recuerdo, this no lo poníamos, no lo declarábamos en las funciones de Java. En cambio, acá sí las ponemos. Esperen un poquito que tengo participantes fuera de la sala. Aquí estamos. Había quedado fuera de la sala. Como el dis también de Sharp, sí, es igual. Nada más que acá lo tenemos que escribir. En los otros, ¿para qué el doble underscore? Ya va, Santiago. Eso indica que es privado, pero enseguida lo vemos. Retomando, el self sí es igual al self, al list de Java y de C Sharp, nada más que en esos lenguajes no lo declarábamos, acá nos vemos obligados. Y para acceder a los datos miembros o dentro de un método a otro método de la clase, nos vemos obligados a usar self. ¿Sí? Por ejemplo, este método devuelve la coordenada en i, hace un return de self, punto, y el doble underscore y el valor de i. Y el mostrar, bueno, acá tiene el mostrar simple, sin formato, que lo único que hace es armar esto que se ve acá en la consola, el par ordenado XY igual y los valores que tiene. El self es como el div pasado como parámetro exacto. Sí, Brian, es así. Bueno, en definitiva lo que vemos acá es que un programa se comunica a través de mensajes con los objetos. Este es el programa que se está comunicando a través de mensajes con los objetos creados. Acá los creó los objetos y acá le está mandando mensajes. El programa principal le está mandando mensajes a los objetos. Entonces, un objeto es un grado de datos y de métodos que permiten manipular dichos datos, y un programa en Python es un conjunto de sentencias que interactúan con los objetos de la aplicación a través de mensajes. Esto sería el diagrama UML de lo que acabamos de hacer. La clase con los dos objetos que hemos creado, ¿sí? Y los mensajes que le estamos pasando a cada uno de los objetos. Y acá está la respuesta a lo que preguntaban, ¿qué es el doble underscore por delante de las cosas? Si no lleva nada, se lo considera público, ¿sí? Si lleva un solo underscore, se lo considera protegido, y si lleva doble underscore, se lo considera privado. No vamos a permitir que usen protegido, porque en realidad hay una cuestión de Python que es protegido, pero deja al libre albedrío, decisión del programador de usarlo o no. Entonces, si uno le pone un solo underscore, significa que al que lee el programa le está diciendo que eso es protegido, pero a la hora de ejecutar el programa se comporta como público si el programador quiere. ¿Se entiende? Entonces, no vamos a permitir que utilicen solamente un underscore, usen con dos underscore. Tengo una persona que está fuera del chat de la sala, así que aguarden un segundo. Sí, Facundo, siempre doble, nunca simple. Las variables de clase, cuando veamos variables de clase, van a ir públicas porque se pueden usar sin ningún objeto. Podríamos poner públicas, pero en general las vamos a poner públicas. Pero nunca usen el protegido. Siempre privado, es decir, con doble underscore por delante de los atributos.
Bueno, un poco recordando por qué pedimos que las cosas sean privadas, porque vamos a hablar de un tipo de datos abstracto que pase que tengamos el tipo de datos definido por el programador, un conjunto de operaciones que acceden a los atributos y que tenga encapsulamiento, es decir, que sus atributos sean privados. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Bien, recién cuando les mostraba en diapositivas anteriores que la clase inicializamos el nombre de la referencia igual y el nombre de la clase con un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, lo que estamos haciendo ahí es invocar a un constructor. Así se llama el método que pide espacio acá y le devuelve a esto, a un objeto, la referencia del heap donde está almacenado realmente el objeto. Entonces, estamos haciendo uso de un constructor cuando hacemos que a una variable le asignamos y ponemos el nombre de la clase, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, estamos ejecutando un constructor que está haciendo esa inicialización. Acá tenemos los constructores invocados en este lugar. ¿Sí? Es decir, que cuando hacemos un punto igual punto, estamos ya invocando al constructor. No lo podemos escribirle un constructor a las clases. Si no lo escribimos, el Python, el lenguaje, nos provee un constructor por defecto. Entonces, lo que estamos ejecutando acá es un constructor por defecto que inicializa a las variables x e y con algún valor por defecto. En general, si son enteros flotantes, se inicializan con 0. Acá lo que hacemos es introducir el concepto de que nosotros podemos escribir un constructor. ¿Puede haber más de un constructor? No, no puede haber más de un constructor. Está el constructor por defecto, el que le provee el programador. Ahora lo vemos. El programador puede proveerle a la clase un constructor. El nombre que tiene que tener el constructor en Python es _, o _ init _. Este vendría a ser el constructor que nosotros vamos a proveerle a las clases. Se va a seguir llamando igual que la clase cuando pongamos la inicialización de un objeto. Lo que vamos a poner es punto, como hacíamos recién, el nombre de la clase, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, pero si escribo el init, estoy llamando al código que esté dentro del init. ¿Se entiende? Ahora lo vemos. Cuando yo proveo un constructor, lo que hago es, cuando escribo código dentro de esto, lo que hago es ocultar el constructor por defecto. O sea, ya no existe más el constructor por defecto y la clase puede tener un solo constructor. Por ejemplo, acá, ahora la clase punto, en lugar de escribirle el método inicializar, le estoy escribiendo el método underscore init _, con los mismos parámetros que teníamos recién, o sea, self es el objeto que recibe el mensaje, y el x y el y que eran los atributos con los que inicializaba la clase. Entonces el constructor ahora es esto que vemos acá. El constructor ya no existe un constructor que me pueda inicializar de esta manera el objeto. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si se genera esa sentencia? ¿Qué va a pasar? Nada, porque ya tienes. Después... ¿Cómo? No nada, porque ya tiene esos valores. Si yo pongo esta invocación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que recibir 2 parámetros, le dice acá. Y esto no tiene. Error entonces. Error, claro. Si ejecutamos esa instrucción y tenemos este constructor declarado de esta forma,
va a dar un error diciendo que espera un valor para X y un valor para Y. Y acá no le estoy proveyendo nada. Entonces ya no podría invocar de esta forma. ¿Está? Salta error, exactamente. ¿Facundo dice nada? No. Salta error, Facundo. Python, al igual que lo hacía C++, admite lo que llaman valores por defecto. Si bien lo vamos a ver un poquito más antes porque lo podemos generalizar para las funciones, acá me veo obligado a introducir el tema para que puedan hacer invocaciones como las que vi. Esto que vemos acá, en esta nueva definición del constructor, le ponemos que x va a valer 0 e y va a valer 0. Esto es lo que llamamos una inicialización con valores por defecto. ¿Qué significa esto? Que si creamos un objeto punto con 3 y 4, 3 va a inicializar la x y el 4 va a inicializar la y, o sea que los valores por defecto se descartan. Si hago esta otra inicialización, el primer atributo, el primer parámetro actual, 5, inicializa a x. ¿Y qué valor toma y? ¿Qué les parece? 0. Muy bien. Santiago, muy bien. Franco, muy bien. Es decir que lo que hace esta inicialización es que este tome el primer valor y que este quede con el valor por defecto. Y el tercer punto que pretendíamos crear en la diapositiva anterior, ahora sí lo podemos crear, porque en realidad le está diciendo, bueno, no hay parámetro actual para X y no hay parámetro actual para Y, por lo tanto toma los valores por defecto, que son X valiendo 0 e Y valiendo 0. O sea que esto que ven acá, algunos autores, lo he leído en algunos de los autores que están en la bibliografía, lo llaman sobrecarga de funciones. En C#, en C y en Java, no me acuerdo si tenía sobrecarga de funciones, es otro el concepto. Es el mismo, la misma función la podíamos poner distintas veces en la clase con cantidad y o tipo distinto de parámetros. Acá lo que yo veo es un constructor con parámetros por defecto. Que algunos autores digan que eso es sobrecarga de funciones, se harán cargo ellos de que eso sea sobrecarga de funciones. Yo lo que veo es un constructor o una función con parámetros por defecto. Se les propone que usando UML dibujen las instancias de un punto, otro punto y tercer punto, lo mismo que habíamos hecho recién, a ver cómo les queda. Y que escriban el método mover que recibe dos parámetros x e y. Serán las nuevas coordenadas del punto y que utilicen los métodos existentes setX y setY para cambiar las coordenadas del punto. Esto en el próximo corte, que seguramente deberé tener, no sé cuánto me da, cuánto era, 40 minutos creo que da Zoom, seguramente me corte, y bueno, y ya ahí cortamos y los libero para que puedan hacer este tipo de ejercicios. Entonces esto lo dejamos pendiente. Lo hacen y lo suben en Schoology, ya está habilitado, no sé si está funcionando en estos momentos, pero ya está habilitado el foro de consulta. Esto es una curiosidad. No significa que lo vayamos a usar, pero es una curiosidad que me pareció importante. Init recibe como primer parámetro a self. Pero ¿quién creó self? Una de las cosas que me gustan de este lenguaje es que me muestra el interior de cómo están aplicadas, cómo están programadas las cosas. Self, de algún lado sacó la referencia. Si volvemos un poquito para atrás, acá tiene self. El constructor recibe self. Alguien lo creó. Porque estamos diciendo que es el constructor y que le asigna memoria. Bien, la respuesta está en esto. Hay un método que se llama, es un método de clase, se llama new, también con doble underscore por delante y doble underscore
por detrás, recibe una referencia a la clase denominada CLS. También es un nombre que se acordó ponerle así, pero se le puede poner el nombre que uno quiera. Lo mismo pasa con self. Y esta sería la programación del new. Él es el que devuelve la referencia que nosotros conocemos como this, o que acá se llama self. Esto no lo vamos a tocar porque sería muy peligroso tocar este método, pero me parecía una curiosidad y que nos muestre Python que podemos ver esto por dentro. Bien, entonces new es el encargado de crear la referencia self. Él es el encargado de crear espacio de almacenamiento del objeto, que luego es usado en el constructor. Algo me están diciendo acá, si está funcionando, software libre for the win, ¿qué es esto? No sé a qué se están refiriendo, claro, es parecido, debe ser a las funciones, a la sobrecarga de funciones, quizás, no sé. Y no sé a qué se refiere el software libre de Win. Bueno, capaz que no era para acá el mensaje. A lo que usted decía. ¿Y qué decía yo? Software libre for the Win. De que Python permite ver todo el interior, claro. Sí, sí, sí. Bien, seguimos. Ah, es un cumplido. Ah, bueno. Bien, seguimos entonces. Acá lo que les presento son las listas, que ya las hemos estado utilizando, y que vamos a empezar a indagar un poquito más. La idea es que ustedes puedan crear colecciones de objetos. Entonces, la primera colección que vamos a ver es la clase lista, que la podemos inicializar de la forma en que vemos acá. Lo importante, este dibujito que tiene acá, lo elegí a propósito. La primera posición puede tener una cosa, la segunda posición puede tener una cosa totalmente distinta, la tercera posición puede tener una cosa totalmente distinta a las anteriores, o todas pueden ser iguales. ¿Sí? O sea que las listas son heterogéneas, ¿no? En realidad lo que contiene es heterogéneo, porque son referencias todas. Entonces lo primero podría ser un entero, lo segundo podría ser un string, y así sigue. Si creáramos una lista de personas y tuviéramos una clase persona, la forma de agregar una persona a esa lista, que acá está vacía cuando la declaro inicialmente con los dos corchetes sin poner nada, es la función built-in de listas, que es append. Con eso agrego una persona a la lista. Esta persona que tengo acá, esta referencia persona, iría a la posición 0. Si vuelvo a ejecutar el mismo código, a la posición 1 y así sigue. El acceso a los componentes de la lista puede hacerse al estilo arreglo. Eso lo habíamos visto cuando usábamos el valor 15 para poner en la posición 0 y luego para poner en la última posición. En la posición 0 fue, no en la última. Las listas se acceden entonces, si lo hacemos en modo arreglo, desde la posición 0 hasta la posición n-1, donde n es el tamaño de los elementos. Suponiendo que tengo una clase persona que tiene, por ejemplo, el DNI, el nombre, el apellido, y quizás esto sea un sueldo, agrego persona, agrego otra persona que se llama Lisa Lane, y ese es su sueldo, y este es el DNI. Están todos agregados a la lista de personas con la función append. La forma de recorrer la lista estilo arreglo es con un for, cuyo índice i se mueve en el rango que indica esta expresión que hay acá. Esto es lo que yo les decía de rango cuando hablamos de mutables e inmutables. Hay un tipo de datos rango que acá el rango lo está tomando en función de la longitud de la lista de personas. La longitud de la lista de personas dijimos que si tiene 2 personas es 2. Entonces
la longitud devuelve 2, el rango es de 0 a 1, porque va a 1 la longitud menos 1. Entonces el rango genera una secuencia de valores que serían de 0 a 1. Y la lista se recorre estilo arreglo con el subíndice. Y a cada uno de los elementos que estén dentro de la lista le estamos enviando el método mostrar datos. Para eso la clase persona debería tener el método mostrar datos. La otra forma de recorrer la lista es obteniendo un iterador que recorra la lista, que es esta forma que tenemos acá. El mismo código genera la lista vacía y le agrega una persona y luego otra persona. Entonces hacemos un for para cada una de las cosas que hay dentro de la lista, en este caso a esas cosas las he llamado objeto, y recorre haciendo uso de un iterador sobre la lista, y a cada uno de los objetos que recupera de la lista le manda el mensaje mostrar datos. Entonces, conclusión, a las listas puedo recorrer estilo arreglo o con un iterador. Vamos a definir la clase punto nuevamente y le vamos a pedir que generen una lista, una clase lista para almacenar instancias de la clase punto. Calcular la distancia euclídea entre el primer punto y el resto de los puntos y mostrar los datos de la colección de puntos. La clase punto tiene exactamente los mismos atributos que veíamos hasta recién. Tiene su método init, ahora este es el constructor, que inicializa x e y, y además da la posibilidad de las tres formas de constructor que vimos, o sea, invocar de tres formas distintas al constructor. Acá aparece una función str que lo que provee, o lo que debe proveer, es un string con el formato que uno quiera para mostrar los valores que tiene el estado del objeto en algún momento determinado. Tiene también la forma de el doble underscore por delante y doble underscore por detrás. Entonces, si yo digo print a un objeto que acabo de crear, que es de la clase punto, no uso el mostrar datos como acá lo tengo, sino que le digo directamente print, lo que ejecuta es esto que tiene el método str. También puedo hacer el mostrar datos, como vemos acá. Los métodos setX y getX hacen exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente para establecer el valor. Acá está el método mover, por si no se les ocurría cómo hacerlo. Mover recibe la nueva ubicación en la que queremos poner el punto, y con self.setX cambiamos el valor de x, y con self.sety cambiamos el valor de y. Y la distancia euclídea recibe por referencia otro punto que va a ser calculado con respecto a self. Fíjense que acá es lo que hace. En otro punto, x le resta self.x, o sea, los valores de que recibió el mensaje distancia euclídea, que tiene los atributos x e y. En cambio, el otro, el que viene como parámetro formal, lo accedo de esta forma. ¿Ven? Acá está el nombre del que viene como parámetro formal, punto, doble guión bajo x, y lo que sea del objeto que recibe el mensaje con self. Entonces la distancia euclídea es la raíz cuadrada de las diferencias entre x e y, perdón, entre x del punto que viene como parámetro y el actual al cuadrado, más lo mismo respecto de la y al cuadrado. Para poder usar la función sqrt, la hemos importado acá arriba de las funciones matemáticas. Hay una biblioteca matemática que tiene en su interior la función sqrt. Esto lo vamos a ver cuando veamos módulos y paquetes. O sea, por ahora lo único que les digo es que importamos, porque nos hace falta, sqrt no es del core de funciones built-in de Python, por lo tanto es necesario importarlo. ¿No sería más fácil si solo importar la clase mat? ¿Cómo sería esto, Brian? No entiendo.
Me estoy quedando sin batería. Ahora en vez de cortar Zoom, me va a cortar porque no tengo batería. Y usar solo la función. En realidad, cuando importás cosas, podés importar toda la librería y ocupar una, o importar lo que necesitas. Yo necesitaba SQRT y traje nada más que lo que me hacía falta. Dice, si quisiéramos hacérselo a una sola variable, necesitaríamos un sobreconductor. No entiendo esa pregunta, Facundo. Si quisiéramos hacérselo a una sola variable, ¿qué? ¿Qué es lo que queremos hacerle a una sola variable? Facundo, te estoy esperando. Bien, ¿qué me decías, Brian? En cuanto a eficiencia es lo mismo. Y no es lo mismo traer toda una librería para ocupar una sola cosa que traer lo que me hace falta. No es lo mismo. Bueno, Facundo, no veo tu... El código sería igual, pues solamente usa la función SQRT. Lo que pasa es que me estoy trayendo toda una librería para usar una sola cosa. Medio al cohete traerme toda la librería, ¿no? Bueno, esta sería la clase que les estamos pidiendo de punto. Fíjense algo acá. Esto lo vamos a ver cuando veamos módulos y paquetes. Lo que pasa es que en la diapositiva anterior esto lo escribí en un archivo con extensión Python que se llama clase punto. Entonces, me lo traigo y me traigo la definición de la clase punto. Si tuviera otras cosas, no me las traigo, solamente la definición de la clase punto. Y lo que tengo acá es la lista que me estaban pidiendo. Entonces voy a crear una clase lista que va a tener una lista de puntos. Es lo que estoy definiendo en este lugar cuando pongo doble underscore puntos. El init inicializa la lista vacía. El método agregar punto agrega puntos al final de la lista. El método mostrar recorre con un iterador obteniendo cada uno de los puntos e invoca al mostrar datos de cada uno de los puntos. Esto les voy a pedir que lo vayan haciendo, está en las consignas del práctico, que toda clase que programen tiene que tener algo que testee. Creo que están diciendo, Facundo Tapia, me cuesta explicarlo, después lo consultan. Ah, ok, dale Facundo. Te aguardo por Schoology o por el WhatsApp. Toda vez que escriban una clase van a tener que tener los testeos correspondientes, ¿sí? Eso se los pedimos al principio del práctico, ya los vamos a subir al... No entiendo para qué sirve. Ya voy, Santiago. Ya te contesto. Lo que tenemos acá entonces es chequear cómo funcionan las cosas. He creado 5 puntos y los agrego a la lista. Estoy haciendo un testeo para ver que me funcionen las cosas. Obtener un punto, saco un punto y voy enviándole el índice. Obviamente no hice un chequeo acá de que el índice esté entre 0 y el tamaño de la lista, o sea, mala mía acá, debería haber chequeado que el índice es correcto, de lo contrario no, me va a dar un error en tiempo. El cálculo de las distancias recibe un punto y para todos los elementos de la lista calcula la distancia euclidia enviando a un punto, en realidad vendría a ser el punto 0, porque el enunciado decía respecto del punto 0. Este que viene acá como parámetro es el punto 0. Y lo que hace acá es al punto 0 enviarle para calcular la distancia euclídea todos los otros puntos, cada uno de los puntos. Devuelve la distancia y lo muestra. Esto que está acá es el programa principal. Ahí te contesto, ¿qué me decías? Sería la llamada al inicio del programa. Bueno, lo que hace acá es detectar que esto es lo primero que va a ejecutar.
¿Está? Yo les decía, si yo no pongo if name igual main, que es lo que tengo acá, esto es un atributo que viene con el programa. Y main es uno de los posibles módulos. Esto me está diciendo que estoy en el módulo principal. Entonces lo que está haciendo es, estoy en el módulo principal, entonces ejecuto estas sentencias que tengo acá. Este es el programa principal que nosotros vamos que pongan en todos los ejemplos que hagan. De esta forma sabemos por dónde empiezan la ejecución del programa, porque esto podría no estar, se los dije hace rato, y estas sentencias, lista puntos igual lista, que está creando la lista, está pegada al borde izquierdo, a la misma altura de class, acá, y no sabríamos cuál es lo primero que ejecuta, que en realidad sería eso. Es una forma de ordenarnos. A ver, técnicamente no sería necesario porque podemos diferenciar la jerarquía con la indentación. Sí, exacto. Pero es más que nada para ordenarnos un poco, porque si no, sería muy difícil, hasta que no entremos en cancha, de encontrar dónde empieza a ejecutarse un programa. Una de las cosas que tiene Python es que tienen que ser muy ordenados, ¿sí? Porque si no, puedo declarar una cosa por un lugar, importar otra en otro lugar. Por favor, vayan viendo cómo vamos construyendo las cosas para que podamos corregirlos. De lo contrario va a ser un poquito complicado la corrección. Entonces, por eso les pedimos que este orden. Acá está el programa principal. Por acá empieza la ejecución de sentencias. Bueno, el programa principal lo que hace es crear la lista de puntos, llama al testeo para que cargue los 5 puntos que hemos creado, obtiene el punto 0, usando la función un punto y el índice 0, y calcula las distancias respecto del punto 0 enviando el punto 0. O sea, está invocando acá viene una referencia al punto 0, y ese punto 0 es el que calcula las distancias con los otros puntos. Y después llama al método extraer puntos. Y les digo que si observan algún problema, micrófono abierto, que quiera levantarlo, me cuenta que hay algo malo o algo raro. Yo voy a ir activando la pluma. ¿Nadie quiere opinar? Ok. Fíjense acá donde dice agregar un punto. Donde dice que recibe un punto. ¿Cómo sé yo adentro del programa que son de la clase punto? Yo podría haber hecho acá agregar un 5. El programa funciona. La respuesta es sí, el programa funciona. El problema es que cuando ese 5 venga por aquí, por la K, yo lo mande para calcular la distancia euclidia, no va a ser un punto, va a ser un 5. ¿Qué dicen ahí? Empieza el uso de range. No, acá empieza que tengo que validar las cosas. Es importante que yo me asegure que cuando agrego un punto, lo que esté agregando en este lugar sea realmente un punto. Por lo tanto, en el for decía, no sé qué. Acá sí, acá está usado el for como arreglo. ¿Sí? Pero lo que voy es, ejemplo, acá no está usado como arreglo, está usado con un iterador. Pero si a un 5 le digo mostrar datos,
a un valor entero 5 le digo mostrar datos y no va a tener el método mostrar datos, ¿no? Un punto serían 2 valores si agregamos un 5. No. Estoy diciendo que me debo asegurar que las cosas pertenecen a la clase punto para poder ponerlas. Si voy a trabajar con puntos, recuerden el grafiquito de lo que es una lista. Esto que está acá puede ser un 5. Esto acá puede ser un punto. Esto acá puede ser una referencia a persona. Esto acá puede ser una referencia a un flotante. A eso me refiero. Que si yo no controlo lo que estoy poniendo acá y quiero usar puntos, porque le estoy diciendo mostrar datos, si yo pongo un valor 5, el agregar puntos lo agrega, pero luego cuando lo acceda no va a ser del tipo punto, por lo tanto no va a tener el método mostrar datos. A eso me refiero. Entonces, antes de agregar, debería validar que lo que estoy recibiendo pertenece a la clase punto. ¿Se acuerdan que usábamos type para ver la clase? Bueno, podríamos usar type para ver la clase, a que pertenecen las cosas antes de ponerlos dentro de esta lista, porque la lista es heterogénea en el sentido de que guarda referencias a lo que se me ocurra. ¿Se entiende?